filósofa y emprendedora. Y tengo un proyecto educativo que se denomina Sapere Aude, en el que enseñamos filosofía a niños y niñas desde los 3 hasta los 18 años. Pues, cuestionándome acerca de todo, ¿no? De quién soy, de el mundo que nos rodea, ese cuestionamiento constante de preguntar, de hacerse preguntas, de mamá, papá, ¿por qué el cielo es azul? Yo creo que es el momento más importante en el que estamos ahora a nivel social, sobre todo para niños, niñas y jóvenes que continuamente pues están utilizando que si el teléfono móvil, la tablet, de pensamiento crítico, de saber cuestionarnos el por qué sucede esto, si está proporcionada la filosofía y sin una base de pensamiento que pueda... ¿En qué consiste tu proyecto? Sí, pues el proyecto Interesen. Esa actitud filosófica que yo la denomino así, como una postura hacia el mundo, ¿no? De querer funciona la sociedad, cómo funciona la capacidad de poder expresarse, de poder decir lo que cada uno piensa de manera autónoma, ¿no? Sin hacer falta hoy en día. ¿Cómo crees que la filosofía puede ayudar a los niños en su... Que realmente es el futuro que nos espera, pero hace falta una base ética fundamental porque... En el programa de hoy se va a hablar o va a tratar de hacerse preguntas. Es por ello que tenemos ahí a una invitada que nos hablará sobre la filosofía. Así que vamos a aprovechar y vamos a darle paso para que nos hable sobre ella. En primer lugar, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues hola a todos y todas, mi nombre es Claudia López, soy de Zaragoza y a mí me gusta definirme como docente, filósofa y emprendedora. Soy profesora de filosofía en institutos de educación secundaria, sobre todo pues he estado en la Comunidad de Castilla y León, pero también en Aragón, y tengo un proyecto educativo que se denomina Sapere Aude, en el que enseñamos filosofía a niños y niñas desde los 3 hasta los 18 años. Además, pues siempre he trabajado como docente, ya sea en el formato académico o no formal, y siempre he trabajado con niños y niñas, y pues a día de hoy estoy dedicada 100% tanto a mi proyecto educativo como a mi profesión, que es profesora de filosofía. Bueno, vamos a retroceder hacia atrás. ¿Cómo recuerdas tu época de niña? Pues yo la verdad que era una niña que constantemente me hacía preguntas, nunca mejor dicho. Entonces era muy curiosa y siempre estaba pues, cuestionándome acerca de todo, ¿no? De quién soy, de el mundo que nos rodea, de por qué las personas se comportan de esta manera y ya pues un poco cuestiones más abstractas. Entonces, pues de una manera u otra caí en el camino de la filosofía, comencé a estudiar filosofía, realicé la carrera, me empecé a formar aparte también pues en cursos de filosofía para niños, sobre todo pues para desarrollar esta curiosidad que desde pequeñita yo tenía, pues sobre todo para llevarla y aterrizarla en niños y niñas pequeños, que realmente a mi juicio los niños y niñas son igual de curiosos porque es una manera innata, ese cuestionamiento constante de preguntar, de hacerse preguntas, de mamá, papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿O qué pasa cuando nos morimos? ¿No? Todas estas preguntas pues son filosóficas y realmente eso uno de mis objetivos es que todo eso se mantenga, ¿no? Que esas preguntas, esa curiosidad por saber, por cuestionarse las cosas, dudar, investigar, y todo eso es filosofía. Así que me considero por esa senda. Bueno, en la actualidad te dedicas a la filosofía, eres docente. ¿Crees que con la tecnología, con el avance y demás, aún hay espacio para el pensamiento crítico propio? Sí, sobre todo ahora. Yo creo que es el momento más importante en el que estamos ahora a nivel social, sobre todo para niños, niñas y jóvenes que continuamente pues están utilizando que si el teléfono móvil, la tablet, el ordenador, redes sociales. No hay una educación digital porque no ha habido formación tanto para padres y madres como para docentes en ese ámbito
y la verdad que cuesta mucho ver las consecuencias que tiene un mal uso de esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque el buen uso todos lo sabemos, que es pues llegar a más personas, comunicarnos, obtener la información al instante, pero claro, todo eso va desarrollando unas habilidades que si no tenemos una capacidad de pensamiento crítico, de saber cuestionarnos el por qué sucede esto, si esta información es falsa, si es verdadera, si esta noticia que he visto puede ser real, me están engañando, todo eso lo proporciona la filosofía. Y sin una base de pensamiento crítico, razonamiento, cuestionamiento, es muy difícil que pueda salir bien, ¿no? Un buen uso adecuado de las nuevas tecnologías. Bueno, tengo entendido que tienes un proyecto relacionado con la filosofía y el emprendimiento. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes en qué consiste tu proyecto? Sí, pues el proyecto es educativo, se denomina Sapere Aude, que significa atrévete a saber por ti mismo, por ti misma, de manera autónoma, ¿no? Porque realmente se basa en la filosofía para niños desde una edad desde los 3 hasta los 18 años, donde se realizan talleres, tanto presenciales como online, en el que se adapta el contenido a esas edades. Realmente no solo tratamos de ofrecer clases teóricas de filosofía, sino llevar a la filosofía a cosas cotidianas, a cosas cercanas que puedan comprender, ¿no? Desde pequeñitos pues hasta los jóvenes de 18 años, cosas que les interesen. Entonces es como desarrollar esa actitud filosófica, que yo la denomino así, como una postura hacia el mundo, ¿no? De querer saber quiénes somos, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mundo, la economía, la política, pues un poco sentar todas esas bases y también desarrollar valores éticos, que considero que son muy importantes a día de hoy, valores cívicos, y toda esa educación que hemos hablado antes en las nuevas tecnologías, oratoria, la capacidad de poder expresarse, de poder decir lo que cada uno piensa de manera autónoma, ¿no? sin prejuicios de ningún tipo, y sobre todo pues trabajar mucho esos valores que considero que son muy importantes y hacen falta hoy en día. ¿Cómo crees que la filosofía puede ayudar a los niños en la etapa de crecimiento, que es cuando, bueno, o adolescencia, que es cuando más nos solemos hacer preguntas de todo tipo? Sí, pues mira, fundamentalmente desde pequeñitos mi consejo es que tanto padres y madres puedan dejar abrir ese espacio, ¿no? A la pregunta, a la curiosidad, ya desde pequeños, ¿no? Pues indagar, plantear debates, plantear preguntas abiertas que se pueda tratar con los hijos, con las hijas, ¿no? Y ya poco a poco se va desarrollando como esa actitud que he comentado, actitud filosófica. Una vez que se desarrolla esa actitud, ya tienes la capacidad de investigar de manera autónoma por ti mismo aquellas cuestiones que te interesan, pues ya sean de autoconocimiento de uno mismo, gestión emocional, valores, comprender cómo funciona el mundo, comprender cosas de actualidad, ¿no? Pues un poco todo eso sería como el camino hacia lo que es la filosofía. ¿Cómo puede ayudar? Pues ofrece la capacidad de desarrollar muchas habilidades y destrezas que otros conocimientos y otros saberes proporcionan, pero la filosofía es la base de, de esas características, ¿no? Como puede ser la reflexión ética, el pensamiento crítico que ya hemos comentado, la capacidad de razonamiento, de investigación, sobre todo te ayuda a plantearte las cosas desde diferentes puntos de vista, no tener una manera de ver las cosas, poder decidir realmente si quiero esto, quiero lo otro, esa toma de decisión que también te abre ese campo, ¿no? Ese campo de visión más allá de las cosas. Y realmente cuando hablamos de filosofía la gente piensa que pues son cosas abstractas, que nadie entiende, que son cosas muy antiguas, que dijeron hace mucho tiempo unas personas que se llaman filósofos ahí en el Ágora. Bueno, sí, eso es filosofía, pero también filosofía es todo lo que acabo de comentar. Y a día de hoy tenemos hoy ciencia gracias a la filosofía, psicología gracias a la filosofía. Entonces es un poco la importancia que tiene no solo ya a nivel personal, social o académico, ¿no? Sino también a nivel ya más en cuanto al conocimiento, al saber. ¿Y crees que la sociedad, o sea, la actual sociedad,
sociedad en el que vivimos y en el que hemos llegado, ha llegado a lo que es gracias a dos pilares, que es una parte la filosofía y otra parte, en su momento, la religión, o sea, la sociedad occidental. Sí, sí, realmente sí, porque el origen, la cuna del pensamiento es la filosofía, ¿no? Y a día de hoy, pues todo lo que tenemos como ciencia, que conocemos a día de hoy, o otros saberes, psicología, derecho, todo parte de preguntas y cuestiones que eran filosóficas. De dónde estamos, cómo podemos manejarnos socialmente, cómo podemos convivir en una sociedad, eso es política. Cómo podemos implantar unas leyes para que la sociedad no sea caótica, eso es derecho, por ejemplo, pues todo deriva, ¿no? Y esas cuestiones se las planteaban hace millones de años. Y a día de hoy yo creo que deberíamos de repensar muchas de esas preguntas que hemos dejado olvidadas y que ha pasado a relegar a la filosofía a un segundo plano o tercero. Porque muchas veces lo que ha sucedido no solo ya a nivel social, sino a nivel académico, se ha querido muchas veces quitar del currículum la filosofía como materia obligatoria para bachillerato, para la ESO. Y a veces se ha conseguido, pero de momento sigue en el currículum, que no es poco, y la verdad que peligra. Pero, bueno, invitas al pensamiento crítico, pero claro, en la era digital, en la que las redes sociales tienen mucho poder, en la que muchas personas de diferentes ámbitos, cada uno suelta su mensaje, ¿cómo puedes tener ahí tu propio razonamiento o tu propio pensamiento en ese momento? Ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad de discernir, pues lo que comentábamos, ¿no? Entre lo que es verdadero, lo que es falso, una información cierta, una fake news. Todo eso, gracias a ese nivel que tú vas desarrollando como capacidad crítica, tú ya de por sí lo vas a poner en duda. Vas a decir, bueno, a ver, esto voy a revisar de dónde viene la fuente de información, por ejemplo, si esta persona es famosa, si no, si por qué está diciendo o a dónde quiere llegar con este contenido, ¿no? Ya es mantener como esa amplitud de miras, ir más allá de lo que te están transmitiendo o de la información tan rápida que estás consumiendo. Porque realmente las redes sociales lo que hacen es eso, ¿no? Ese momento instantáneo de darnos toda la imagen, la información y todas las cosas que obtenemos, sí, son beneficiosas, hay muchos recursos, muchas cosas son útiles, pero muchas cosas tienen consecuencias negativas que influyen en los adolescentes y luego derivan pues en enfermedades psicológicas actuales que son ansiedad, estrés, depresión, porque no saben conocerse a sí mismos, no saben por qué están pensando lo que están pensando, se dejan llevar, son muy influenciables. Entonces es una edad difícil. Pero a mi juicio con la filosofía, si se mantiene una educación, una actitud filosófica de ese cuestionamiento, sale solo. Al final se va trabajando. Yo lo veo en mis adolescentes, en mi clase, que ellos y ellas me cuentan lo que ven, ¿no? Por redes sociales, yo les pregunto, a veces les llevo noticias, las ponemos en duda. ¿Y esto por qué? Porque lo he visto en internet, me dicen, por ejemplo. Y claro, yo ahí les pregunto, bueno, pero ¿lo habéis visto? ¿Y cómo sabéis que es verdad? No. Y ahí empezamos pues, el concepto de posverdad, que es un concepto filosófico, y a tratar temas que son filosóficos, pero con cosas que a ellos les interesa. Y aprovechando que estamos tocando el tema de las redes, porque entiendo que las redes en el día a día de los adolescentes tienen mucho poder. Mu- Vamos, que les importa, porque es su forma de comunicarse con sus colegas o amigos. En ese sentido, como docente o como filósofa, ¿cómo puedes hacerles ver que, oye, que esta noticia es buena o es mala? Porque ahí sí que estás intermediando en su propia forma de ver la vida o de razonar. Hmm. O sea, ahí sí No, que influyes, me refiero. sí. Sí, no tanto que tú les impongas una manera de ver las cosas, porque eso no se puede hacer, ningún profesor lo debería de hacer. Entiendo que cuando tú estás dando una clase, tu punto de vista se ve, ¿no? Y el alumnado lo percibe.
ya sea tu ideología política, ya sea tu punto de vista acerca de cualquier otro tema, ¿no? Pero tienes que mantener una actitud neutral para que ellos mismos y ellas mismas puedan pensar lo que quieran pensar, pero de forma argumentada, con una base. No, no vale decir, no, es que yo pienso esto, vale, piensas esto, ¿por qué? ¿No? ¿Dónde está la raíz de ese pensamiento, de esa creencia, ¿no? Entonces es como ir al fondo haciéndole preguntas para que así mismo, de manera autónoma, ¿no? Que es un poco la idea del proyecto, de que sean capaces de pensar de forma autónoma, ese es el objetivo, pues ya puedan decir, vale, pues ahora voy a pensar esto, pero tú nunca vas a influenciar en su pensamiento es igual de válido, sea el cual sea. No hay que juzgar ni mantener prejuicios, esos son los valores de los que hablo que hay que transmitir, ¿no? Si no caeríamos otra vez en lo mismo. Bueno, retomamos tu proyecto. ¿Nos podéis decir cómo? O sea, creo que ya lo dijiste antes, pero podrías repetir a los oyentes el nombre del proyecto. Sí, el nombre es Sapere Aude. ¿Y el por qué? El por qué significa, es una frase de Immanuel Kant, que es un filósofo, en el que se traduce literalmente como atreverse a pensar o saber de manera autónoma, ¿no? Sin la guía, sin esto que estábamos hablando, ¿no? Sin una persona, un libro, una autoridad que te diga cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir, cómo tienes que comportarte, ¿no? Ya lo tienes que hacer tuyo, tienes que seguir tu propio camino y ganar experiencia vital para poder decidir lo que quieres pensar, hacer, sentir, ¿no? De manera autónoma. Y es un poco, pues, el proyecto trata de transmitir ese objetivo para que puedan ser capaces de pensar en la sociedad actual a día de hoy, con todo lo que tenemos encima de redes sociales, situación social, económica, política, pero que sepan valorar y sepan apreciar la filosofía y la utilidad que tiene a nivel social, ¿no? A nivel personal, que también la tiene, y para su futuro. Hablando de Immanuel Kant, ¿nos podrías decir quién es? ¿O Sí, quién fue, más bien? vale. Pues es un filósofo de la época moderna, ¿vale? Este filósofo sobre todo transmitía un pensamiento acerca de una reflexión sobre la razón, ¿vale? De cómo podemos desarrollar una razón, ¿vale? Que fuera tanto teórica como práctica. Entonces establece una reflexión de por qué la metafísica no puede ser ciencia. O sea, él intenta buscar si la metafísica es una rama de la filosofía que trata de hacerse preguntas acerca de Dios, alma, mundo, ¿no? Todas estas cosas que vemos un poco abstractas, pues la metafísica es lo que va más allá de la física, ¿no? Por decirlo de manera simple. Entonces, Immanuel Kant trata de buscar el sentido de por qué eso no puede ser ciencia y sí lo puede ser otro tipo de conocimiento, ¿no? Claro, porque el hablar sobre Dios, el hablar sobre el alma, sobre conceptos así, no es ciencia, va más allá, es algo que no podemos comprobar con los sentidos, ¿no? No es tangible, pero realmente creemos. Hay gente que no, gente que sí, pero siempre vamos a creer en algo que va a ser metafísico, en el ser, por ejemplo, en el alma. Cada concepto puede ser diverso, puede ser alma, puede ser Dios, puede ser universo, energía cósmica, bueno, al fin y al cabo son las mismas preguntas, ¿no? Con otros conceptos, pero el significado es el mismo. Entonces él en su obra lo que trata de averiguar es por qué la metafísica es ciencia o no, ¿no? Porque la ciencia necesita como una estructura de objetividad, que sea comprobable por los sentidos, que se pueda demostrar, que pueda llevar a cabo, que se pueda experimentar, ¿no? Entonces va comprobando esto y realmente lo que llega a la conclusión es de que esas cuestiones no las podemos obviar, realmente son algo que pertenece al ser humano, ¿no? Que no innato, pero nos sale hablar, preguntarnos sobre qué pasa después de la muerte, ¿no? Eso ya es hablar sobre Dios, por ejemplo, si hay algún más allá, si hay algún origen del universo también, ¿no? Pues todas esas preguntas dice que no las podemos obviar, pero que no pueden ser científicas porque nunca se pueden comprobar. Por tanto, hay dos opciones: o aceptarlo como tal, o seguir cuestionándonos, pero nunca llegaremos a una respuesta, porque nunca la sabremos. Entonces es un poco el recorrido que hace Kant.
Y con la frase sapere aude, que da nombre al proyecto, pues concluye esa razón de que tenemos que pensar y reflexionar cada uno de manera autónoma, realmente porque aunque no tengamos todas las respuestas, ese proceso es el realmente importante, ¿no? El que nos da valor como ser humano, el pensar, el reflexionar, el investigar, el cuestionarse las cosas, ¿no? Que es toda la base de la razón del siglo de las luces, el proyecto ilustrado, todo ese ámbito en el que estaba Kant. Y aprovechando la última parte que has tocado, ¿crees que podemos tener nuestra propia forma de ver la vida o de pensar cuando el ser humano o muchos tenemos la necesidad o tienen la necesidad de pertenencia? Y claro, cuando tú perteneces a un grupo o a un colectivo, no te puedes salir de lo que piensa la mayoría. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿qué piensas? ¿Que es compatible o no? Mira, hablando de Kant, él decía que había dos ámbitos en el que podemos razonar, no podemos pensar. El uso privado y el uso público. El uso privado es el personal. Tú contigo mismo, ahí puedes pensar y creer lo que tú quieras, ¿no? Pero de cara a los demás, ahí ya cambia, ¿o no? Si eres auténtico y eres leal con tus creencias y pensamientos, lo llevas a cabo, pero muchas veces es lo que dices, ¿no? Nos dejamos influir, nos dejamos llevar por la opinión de los demás, sobre todo para encajar, para pertenecer a un grupo, a un colectivo, a la sociedad. Y claro, ahí ya entra en juego ese dilema, ¿no? De yo mantengo mis creencias y pensamientos hasta el final, aunque esté solo o sola, o me adapto a lo que todo el mundo dice, hace y piensa. Pues al final tienes que jugar con eso y es decisión personal de cada uno. Pero yo creo que sí que es compatible. Si lo trabajas, puedes hacerlo. No quiere decir que engañes a nadie, sino que te adaptes. Es como un camaleón, un animal que se adapta al entorno, ¿no? Pero realmente es él, es un camaleón y él hace sus cosas de camaleón. Pero para vivir en sociedad tienes que adaptarte al entorno. Pues sí, bueno, hasta cierto punto Hasta cierto punto. es así. Y aprovechando, bueno, ahora que estamos hablando de Kant, que era, bueno, que es uno de los grandes filósofos, ¿no crees que puede haber, bueno, para un niño o para un adolescente que está empezando a investigar o o sea, está empezando a entrar en el mundo de la filosofía, le está empezando a gustar? Entiendo que en el ámbito social, económico, religioso, muchos filósofos se auto, o sea, autocontradicen o, bueno, hasta cierto punto, o que el niño o el adolescente o esa persona puede llegar a dudar en el sentido que algunos filósofos, por ejemplo, defenderán alguna teoría económica, otra, y unos apostarán por lo individual, otro por lo colectivo. En ese momento, ese niño o ese adolescente o niña o esa persona en concreto, ¿cómo puede saber cuál es la respuesta correcta? Porque ahí ya no existe. O sea, que es relativo, me refiero a Sí, lo que yo entiendo por correcto o eso a es. lo que otra persona puede llegar a entender. ¿Qué es lo correcto? Lo que todo el mundo dice que es correcto, lo que tú crees que es correcto, lo que un grupo cree que es correcto. Realmente es uno de los problemas y casos de admirar que tiene la filosofía, ¿no? Es un arma de doble filo. Cuando enseñas filosofía, también enseñas esa capacidad de poder coger lo que tú quieres, ¿no? Yo cuando hice la carrera di muchas teorías de muchísimos autores y autoras, muchísimos, ¿eh? De filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía del cuerpo, metafísica, estética, política, bueno, ética, de todo, ¿no? Tú sales ahí con un mar de dudas que no sabes ni a dónde agarrarte, que entiendo que eso es lo que te refieres que le pasaría, ¿no?, a los adolescentes o cuando están iniciándose en la filosofía. ¿Qué pasa? Que tú ahí tienes la capacidad de decidir lo que coges y lo que no. Y poco a poco puedes ir investigando. Al principio puede que te convenzca una idea, pero puede que más adelante con el tiempo la rechaces y cojas otra. Eso es como todo. Al igual que tú eliges a día de hoy llevar un estilo de ropa o un estilo de pelo,
Puede que en 5 años te veas en fotos y digas, madre mía, qué pintas, ¿no? Pues eso es lo mismo. O sea, puedes coger y decir, no, yo esta idea antes la compartía, era mi mundo, era lo que creía 100%. Y ahora, vamos, es que ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Es ese cambio. Como decía Friedrich Nietzsche, es un devenir de cambio y somos constante cambio, siempre estamos cambiando, no podemos ser la misma persona. Entonces esa es la capacidad que tiene la filosofía, de abrir un campo tan amplio que tú puedes coger lo que quieras y echarlo a tu cesta. Y así realmente no quiere decir que sea para siempre lo que tú coges, ¿no? Puede que salgan otras teorías o lo que te acabo de comentar, ¿no? Que las rechaces y cojas otras, que no pensabas coger. Entonces, eso es un beneficio que yo creo que tiene la filosofía y que muchos otros saberes o disciplinas no tienen. Por ejemplo, la ciencia es la que es y ya está. 100%. Tú te tienes que creer que hay una fuerza de la gravedad. Cuando yo tiro la botella se cae al suelo, ¿no? Eso es ciencia. No puedes pensar lo contrario porque no lo has demostrado, no hay un experimento, no todo el mundo lo sabe que esto es real, ¿no? Que esto es la verdad. Pero en filosofía no hay verdad absoluta. Es relativa, es como tú dices. Pero no quiere decir que sea superficial, que eso puede tener lo que te he comentado, el arma de doble filo, ¿no? Que a veces cuando pensamos las cosas o hablamos o reflexionamos, ejecutamos el ejercicio filosófico, por decirlo así, caemos en el relativismo, en la abstracción, el escepticismo, ¿no? De no, pues si esto no lo puedo demostrar, entonces no puedo demostrar nada. Es un sinsentido. Bueno, y ahí entran cosas abrumadoras. La filosofía es dura. Es que no es para cualquiera, ¿no? Que pueda, que de repente la quiera coger, sino que lleva un proceso de aprendizaje y de saber lo que es, cómo tomártelo, porque te lo puedes tomar a nivel personal muy fuerte, de realmente plantearte de si tu existencia es real o no, a ese extremo, ¿no? Y eso puede desencadenar en cosas bastante negativas, hay que tener la mente muy estructurada. Pero eso es un aprendizaje, como todo. Estamos de vuelta. Bueno, ahora que bueno, entiendo que te encanta la filosofía, que nos hablan de grandes filósofos que fueron, que aún hay algunos, pero que en los tiempos próximos va a influir mucho la inteligencia artificial. ¿En qué crees que puede, que, que se puede dar en la fusión de la inteligencia artificial y la filosofía? Sí, realmente ahora vamos a pasos agigantados con la inteligencia artificial. Sobre todo es que ya en personas más mayores hemos visto como ese proceso, ¿no? Nos ha dado como ese tiempo a ver el cambio de no tener inteligencia artificial a ya implantarla en nuestras vidas. Pero los adolescentes, la mayoría no. Entonces, claro, para ellos es natural usar, por ejemplo, el chat GPT o usar cualquier tipo de inteligencia artificial, Alexa, etcétera, ¿no? Entonces, ellos lo ven como algo normal. Claro, habría que darles las claves. Yo creo que hace falta una educación digital bastante fuerte, sobre todo en ese aspecto, y personas que desarrollen el pensamiento crítico que realmente luego puedan ser pues futuros programadores, futuros personas dedicadas, ¿no?, a las nuevas tecnologías, ya sea en el ámbito que sea, informáticos, etcétera, que realmente es el futuro que nos espera, pero hace falta una base ética fundamental, porque realmente no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo y si vamos a poder tener un control y, y un buen uso de esas tecnologías o no, ¿no? ¿Quién va a tener en las manos ese poder de manejar las nuevas tecnologías? Todos, unos pocos, un poco todo eso habría que sentar o plantar las semillitas, ¿no?, del pensamiento crítico, de la filosofía, para decir, bueno, pues vamos a parar un poco a reflexionar si esto se está haciendo bien, si no, si vamos por el buen camino, si hay que mejorar, hay que cambiar o no, ¿no? Entonces yo creo que ahora tienen los adolescentes la oportunidad de aprender filosofía y aprender a pensar para luego ser en un futuro todas esas personas que nos depara la humanidad, ¿no? Esas personas informáticas, programadores que realmente van a ser esenciales para la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje le darías a ese niño o niña o adolescente que, que está entrando, que le está empezando a gustar
el mundo filosófico o la filosofía? Pues sobre todo que tenga paciencia, que a veces cuesta entender las cosas, ¿no? Y puede ser un reto, puede ser difícil, pero realmente si tienes una buena profesora, un buen profesor que te guíe y te aconseje a cómo entender y cómo aplicar a tu vida la filosofía, que se deje llevar y que sobre todo va a ser muy útil para su vida, para su desarrollo personal, para su desarrollo social y académico. Y como hemos dicho, pues de cara al ámbito ya futuro y profesional. Que la filosofía tiene mucho que decir y que hay que aprender a escucharla. Bueno, para acabar quiero aprovechar para darte las gracias por estar aquí, que próximamente subiré, bueno, eh, avisar a nuestros oyentes que en un próximo fecha iremos, bueno, en esta parte subiremos la primera parte, pero que más adelante pues grabaremos una segunda parte en la que se hablará de más temas relacionados con la filosofía. Así que quiero aprovechar y darte las gracias por estar aquí. Espero que te hayas sentido cómoda y podría decir a los oyentes que cómo te pueden localizar. Sí, pues bueno, lo primero, gracias a ti por invitarme. Es un placer y yo encantada haremos la segunda parte o las partes que hagan falta, sobre todo pues para difundir la filosofía, ¿no? Y el pensamiento crítico. Y para encontrarme donde me pueden buscar información acerca de mí o acerca del proyecto, puede ser en la página web sapereaudefilosofia.com, perdón, y en Instagram claudialopez.filósofa. Y ahí podrás ver los vídeos, algunos talleres que hemos hecho, tanto presenciales como online, colaboraciones con otras empresas educativas y toda la información que queráis. Muchas gracias. A ti y a vosotros os queremos recordar que podréis ver el vídeo en YouTube y próximamente escucharlo en Spotify y también nos podéis encontrar en redes, tanto en Instagram como en Facebook perdón, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. Y en la descripción de este vídeo os pondremos los enlaces para que si queréis contactar con Claudia lo tengáis más fácil. Así que pues nada, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Disfrutar de la semana, quedaderos y quedaderas, y siempre con un porqué filosófico. Muchas gracias. A ti.